Esta es la meditación correspondiente al jueves 8 de agosto del 2024. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto darte la bienvenida a la serie Tapa a Tapa, que tiene el propósito de acompañarte en la lectura de la Biblia en un tono devocional, incluyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy nos corresponde Esdras 7, 1 hasta el 8:20, 1 Corintios 4, 1 al 21, el Salmo 30, verso 1 al 12 y Proverbios 20, del 28 hasta el verso 30. Hoy aparece en el libro de Esdras el personaje por el cual lleva este nombre el libro, el sacerdote y escriba Esdras, una figura central sin duda en esta etapa del regreso, de la repatriación de los judíos hacia Jerusalén y hacia la provincia de Judá. Él es un descendiente de Aarón y tiene como actividad ser escriba, es decir, un experto en la ley del Señor. Sabemos que los escribas tenían como tarea una labor de copia de los manuscritos, pero con el tiempo se convertían en verdaderos eruditos de los textos de la ley. Era además sacerdote y dice el texto que era un maestro de la ley. Importantísimo porque hemos visto cómo durante muchas épocas el pueblo desconocía, ignoraba la ley del Señor. Así que algunos de los que vivían todavía en Babilonia se unen con Esdras en un viaje en el que se incluye a sacerdotes, a levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo que viajan con el sacerdote, con el líder que es Esdras, para reconstruir el templo. Esa es la tarea en la que ellos se embarcan ahora, conforme a lo que nos relata el pasaje de Crónicas. Eso sucedió ya en el trono con otro rey, en este caso se trata de Artajerjes, y el viaje nos permite medir la distancia y el tiempo en que ocuparon para viajar. Dura 4 meses, dice el texto bíblico. Dios había fijado en Esdras un hombre que tenía algunas características importantes. Había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor. Siempre es hermoso encontrar personas en las congregaciones. Yo he sido pastor de algunas y siempre es un gozo ver personas, hermanas, hermanos, que son estudiosos de la Biblia. En aquellos años, cuando no había Biblias digitales, eran libros encuadernados como tal, pues generalmente eran libros ajados, usados, algunas hojas lastimadas porque habían sido subrayadas o con anotaciones y podían citar textos de memoria. Esta tradición de la ley, del aprecio por la palabra, es muy antigua y uno de los grandes representantes de este interés es justamente Esdras. Pero no solamente la lee, la estudia, también la enseña, tanto sus decretos, la parte legal, las prescripciones que hay en la ley, como las ordenanzas al pueblo de Israel. Así que este personaje no es igual que Zorobabel, del que hemos hablado en la sección anterior, del que no se dice mucho, pero de Esdras sí se dice estas características que tenían como el líder que el Señor escogió para conducir ese segundo grupo que va de regreso hacia Jerusalén. El verso 25 nos dice que el Señor le pide a Esdras, mejor dicho, no el Señor sino el rey le pide a Esdras que use la sabiduría que Dios le ha dado para nombrar a diferentes autoridades que van a ayudarle en la reconstrucción del templo y de la ciudad. Y la idea es que estas personas le ayuden a gobernar a toda la gente que está en la provincia que está situada al occidente del río Éufrates. También llevaba una tarea, enseñar la ley a todo el que no la conozca. Vean ustedes cómo se reitera. Esta idea permanece clave en la vocación, en la misión que recibió Esdras. Hoy hablamos de la misión
y se usan diferentes expresiones. Hace algunos domingos, cuando hablamos de hacia afuera, y el domingo por la mañana hablamos de la misión de Dios, no de las misiones en plural, sino de la misión de Dios, esta gran tarea que Dios se dio a sí mismo respecto a la creación, y parte de esta llamada misión es el mandato cultural, el cuidado de la creación y la administración que tenemos como tarea los seres humanos de la creación. Esa es nuestra primera tarea que Dios nos encomendó. Podríamos hablar de la misión de Esdras. ¿Cuál es la misión de Esdras? No solamente la reconstrucción, sino la enseñanza de la ley. No es posible, si vamos un poco más a fondo, reconstruir el culto y la fe de Israel sin una reconstrucción de la enseñanza de la ley. Por eso siempre que haya una verdadera reforma en la iglesia, un cambio profundo, positivo, siempre va de la mano de la enseñanza de la palabra. Sin duda que tiene su lugar la adoración, y esto ha motivado un amplio crecimiento en muchos sectores del cristianismo: el culto, la música, la adoración, el cambio cultural. Sin duda que ha habido otros factores que han acompañado el crecimiento exponencial de la iglesia, pero si no está presente la enseñanza de la ley, difícilmente, y en este caso yo me refiero a la palabra de Dios completa, no nada más el Antiguo Testamento, difícilmente hablaremos de un cambio realmente profundo, verdadero y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice además la tarea que Dios le encomendó a Esdras: cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato. Esta es la asignación que el rey le da a Esdras. Unos versos adelante dice Esdras: me sentí alentado en su tarea, porque la bondadosa mano del Señor, mi Dios, estuvo sobre mí. Así que Esdras da testimonio del éxito en su tarea, porque Dios lo va acompañando en el camino, como ya llegando allá para empezar a realizar las tareas que el Señor le encomendó. Si el Señor pone la mano sobre ti, siempre habrá bendición. Asegúrate de ser sensible, de clamarle al Señor, de poder percibir su mano, su presencia sobre ti. Eso hace la diferencia en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, con aquel que no lo es. Se incluye una larga lista de las personas que regresaron con Esdras, y para el pueblo de Israel es muy importante este reiterado uso de censos, listas, genealogías, porque ahí se va notando el peso de la presencia de Dios y del compromiso que Dios tiene con su pueblo a través de personas de carne y hueso. O sea, no son leyendas, si bien no son documentos como tales en el sentido de un interés histórico, objetivo, sí están amarrados en los acontecimientos que el pueblo vivió, y con personas de carne y hueso, con personas con nombre, con familias que Dios usa en la labor de reconstrucción. Así que esta es la tarea que Esdras lleva a sus espaldas y que se cumple con gozo y con entusiasmo. Llegamos a 1 Corintios, capítulo 4, del 1 al 21, y Pablo está compartiendo con la iglesia la naturaleza de su encomienda, y hace un distingo claro de cómo lo hacen los judíos y cómo lo han hecho los gentiles, algunos yendo por la vía del conocimiento o la razón, y otros por la vía de las experiencias. Dice Pablo: para nosotros nuestra autoridad no está en lo que pensamos ni en lo que vemos, está en lo que proclamamos, en el anuncio de la cruz, que para muchos puede resultar algo misterioso, oculto, pero que Dios ha revelado de su espíritu a nuestro espíritu. Y es el Señor, dice Pablo, quien me evalúa
en la tarea de servirle, el líder finalmente es líder respecto a uno, tiene una responsabilidad respecto a uno. Claro que hay un sentido de responsabilidad con el grupo que uno dirige o liderea, pero cuando estamos hablando de la obra de Dios, hay una persona ante quien debemos responder, y este uno es el Señor. Él nos llamó, Él nos ha facultado, nos ha dado lo que necesitamos para poderlo hacer, nos dio la tarea, y es ante Él que cada uno hemos de ser responsables de la obra de Dios. Por eso dice Pablo, no juzguen antes de tiempo, porque no nos toca a nosotros esa tarea de evaluar a un líder o a otro antes de tiempo, porque el que finalmente lo hará va a ser justamente el Señor, porque Él va a sacar a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Ese es el día en que todo se habrá de revelar. Por ahora, tú puedes favorecer o no, gustarte o no, un tipo de liderazgo, una persona que está al frente de alguna tarea, y cada quien tiene el derecho de sentir afinidad o no por alguien, pero este juicio sobre la validez de esa obra o no depende solamente del Señor. Entonces, cuando llegue ese tiempo, Dios va a darle a cada uno el reconocimiento que le corresponda. El problema es que en la iglesia había personas muy arrogantes que se habían subido a un ladrillo y se habían mareado. Entonces sentían la última Coca-Cola del desierto y veían con desdén, incluso veían con desdén a Pablo, el gran apóstol, que había sido su padre espiritual. Así que ese Absalón que le quiso quitar el reino al papá David sigue presente en muchas congregaciones cuando los discípulos crecen un poquito y sienten que pueden desplazar a quien les ha guiado y les ha ministrado y les ha enseñado. Debe haber siempre una actitud de humildad en cualquier época del liderazgo. Dice Pablo, el reino no son palabras, no son argumentos, no es elocuencia. En realidad, el reino es servir y vivir por el poder de Dios. Por eso puede haber personas muy sencillas, con poca elocuencia, muy poderosas en el reino de Dios, y personas muy elocuentes, muy capacitadas, y muy elocuentes y muy poderosas en el reino de Dios, porque ni de la ignorancia ni de la elocuencia depende, sino de estar siempre dispuestos a ser instrumentos del poder de Dios. La enseñanza no es que tú renuncies a tus capacidades y te avergüences de ellas. Tampoco la enseñanza es que presumas tus incapacidades o tus ignorancias. La enseñanza es que tú, cualquiera que sea tu situación, dependes para que el Señor te use del poder de Dios. El Salmo 30, que es el salmo que nos corresponde para esta meditación, extraigo el verso 11, una gotita de miel. Espero que te dé un dulce sabor a tu boca y a tu corazón, la palabra que Dios deja para nuestra vida. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Hay momentos para llorar, hay momentos de luto, de tristeza, pero ese momento llega a su fin cuando Dios quiere quitarnos ese vestido de luto y ponernos una ropa de alegría. Porque para que yo, dice el salmista, entonces ese cambio en mi vida, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Porque el dolor, el luto, el sufrimiento cierran nuestra boca. Por eso el Señor sana el corazón, pone su bálsamo para que podamos prorrumpir en gozo, en alegría, en alabanza a su nombre. Por eso dice el salmista, yo siempre te voy a dar gracias. Finalmente, una palabra para los jóvenes. Tu gloria
es su fuerza. Una juventud apocada, una juventud de cristal, una juventud debilitada, no trae honra. Al contrario, nos da tristeza ver jóvenes en la plenitud de la vida que se comportan con más debilidad que la de un anciano. Así que la fuerza de la juventud es lo que pone honra en su vida. Y dice finalmente el proverbio que las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Bueno, qué bueno que ya estés en el tiempo de peinar canas. Yo me doy cuenta de que el tiempo pasa cuando encuentro amigos, amigas de los años de la juventud y digo, híjole, ha pasado el tiempo. Yo creo que dicen lo mismo cuando me ven a mí, nada más que uno como que se acostumbra a su imagen y no se da cuenta del paso de los años, pero cuando alguien nos ve que hace tiempo que no nos había visto, pues nota que el paso de los años. Pero hermanos, que no pasemos de verde a podrido, como decían por ahí, sino que realmente podamos madurar y que con los años y con las canas podamos acumular experiencia que les sirva a la juventud. Por eso me parece fabuloso cuando hay personas que ya tienen una edad avanzada, pero que siguen siendo útiles para las nuevas generaciones, para dar consejo, orientación, guía, apoyo. Es algo hermoso. Una iglesia con personas mayores es una iglesia muy bendecida. Y espero que nuestros jóvenes sepan apreciar y aprovechar la presencia en medio de ellos de personas con experiencia. Les decía que este domingo hablaremos de un tema que puede resultar muy polémico, pero yo creo que muy interesante y más que la polémica que vende mucho, me interesa que sea edificante. Y la edificación consiste en poder reflexionar qué lugar tiene en nuestra vida para ganar, para llegar a la meta, es ser flexibles. Recuerda que un recio roble se quiebra, porque lo que es rígido se quiebra. Pero una palmera que es flexible no se rompe. Así que veremos qué aprendemos de esta enseñanza que está orientada a una característica de un deportista de alto rendimiento. Y cuando vemos a los grandes deportistas que están en el atletismo, en la natación, en el fútbol, en el básquetbol, en los deportes de equipo, o en el ciclismo, o en el hockey, sin duda que dedican buen tiempo en su preparación para ser flexibles, para desarrollar la flexibilidad de su cuerpo, de sus músculos. Los vemos haciendo ejercicios de estiramiento para poder ser más flexibles, y cuando lo logran, su desempeño es mucho mayor. ¿Tendrá algo que ver esto con nuestra vida cristiana? ¿O tendremos que ser personas rígidas, inflexibles, que no cambian por nada del mundo y hasta presumimos que somos inflexibles y rocas, que no las mueve nadie? Bueno, vamos a pensar qué tiene que ver esto con la vida cristiana y qué tan adecuado es para llegar a cumplir nuestra tarea, nuestra misión y llegar, como dice la palabra en Corintios que hemos venido usando como texto lema de toda esta serie: si corremos es porque queremos llegar a la meta y ganar. Y para ganar, pues es conveniente aprender a crecer en flexibilidad. Les mando un abrazo muy cariñoso, pero espero que ya podamos tener la computadora a la mano para poder hacerlo como lo hacemos siempre, esta meditación. Que el Señor les bendiga muy, muy ricamente.